Muy buenas, bienvenidos a nuestro nuevo canal en el que repasaremos la evolución de la relación entre el periodista y el futbolista a lo largo de los años. La sección contará con 8 distintos capítulos, donde contactaremos con periodistas y también con futbolistas y exfutbolistas. Y esto es El Micro micro en en Juego. juego. Hoy, ¿a quién tenemos en el canal, José? Pues creo que es un exfutbolista del Valencia y del Atlético de Madrid. Sino una leyenda de aquí en nuestra ciudad, ¿no? Una leyenda de Valencia, delantero, ¿no? Efectivamente, nacido en Murcia. Sí, un murciano que curiosamente creo que ahora también está de comentarista en medios como Dazón, ¿no? Efectivamente, en Dazón. Hoy, en el Micro en Juego. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. El periodismo, pues hoy en día tiene una repercusión y una responsabilidad muchísimo más grande que en otro momento de nuestra vida. Yo creo que el periodista necesita al futbolista. A veces hay gente que se cree que el periodista realmente es el enemigo, pero la relación con el periodista era mucho más cercana. El problema es que hoy en día yo creo que la relación es prácticamente inexistente. La situación del Valencia, pues es quizá de las peores de la historia que tiene ahora mismo. Al final la polémica vende y hoy en día, bueno, al final el fútbol es un deporte, pero también es un espectáculo. Bueno, buenas noches, Miguel, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿vosotros? Muy bien, encantado de tenerte aquí. Un placer. ¿Qué es para ti el periodismo? Bueno, pues ahora que lo conozco mucho más a fondo, es un modo de vida, básicamente, porque es verdad que durante mi etapa profesional, al final, pues el periodismo no llegas a conocerlo tan a fondo como quizá ahora en mi caso, porque bueno, o sea, te centras únicamente en jugar y sabes que es muy necesario, sobre todo para informar en mi caso, en la profesión que tenía yo creo que el periodismo es vital para que informen y para que den constancia, que dejen constancia básicamente de lo que sucede, pero yo creo que el periodismo, pues hoy en día tiene una repercusión y una responsabilidad muchísimo más grande que en otro momento de nuestra vida. Entonces yo creo que el periodista hoy en día y el periodismo en general, yo creo que es un modo de vida y yo creo que es algo muy necesario. Si tuvieras que definir con una palabra la relación actual entre el periodista y el futbolista, ¿cuál sería? Yo creo que son necesarios. Yo creo que es un vínculo necesario tanto como para uno como para otro. Yo creo que el periodista necesita al futbolista o a la profesión que sea y el futbolista necesita al periodista, lógicamente, porque al final, mira, había una anécdota sobre todo que contaba el Cholo Simeone hace unos años que eh, generalmente no se suele dejar entrar a los medios de comunicación muchas veces a los entrenamientos. Y al poco de llegar el Cholo, sí que es cierto que empezó a dejar venir a los periodistas, los dejó entrar en la ciudad deportiva. Y un día le preguntaban por qué. Y le decía que, lógicamente, si tenían que valorar su trabajo, lógicamente, si tenían mucha más información viendo los entrenamientos, pues luego, lógicamente, durante el fin de semana podían ser mucho más objetivos acerca de lo que el equipo hacía o no hacía. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo muy claro de lo necesario que es ahora mismo el periodismo, pues sobre todo para la profesión que desempeñaba antes y sobre todo para lo que sigue siendo el fútbol. ¿Cómo describirías tu relación con los periodistas a lo largo de tu carrera? Yo he sido un poco atípico porque he tenido muy buena relación con los medios de comunicación. O sea, me llevo sobre todo en Valencia, fue quizá donde forjé más amistades con los medios de comunicación. A veces hay gente que se cree que el periodista realmente es el enemigo porque a veces cuenta o dice noticias que no son acorde o que realmente, pues, bueno, en la labor de informar, muchas veces yo creo que uno, pues, se pueden cometer errores o pueden contar noticias que realmente pueden ser dolorosas para uno. Pero yo generalmente nunca he visto al periodista como un enemigo, sino yo creo que como alguna parte de mi profesión. Entonces, bueno, he tenido mejor relación y peor con ellos, con quien fuese, pero lo cierto es que yo creo que cuando se trata con respeto y cuando se llega quizá a conocer más a la persona que al profesional, yo creo que se gana mucho más y en ese sentido
Hoy en día quizá mi mundo está mucho más alejado del periodismo porque realmente las ciudades deportivas son un poco búnker, porque no dejan que se acerque nadie y creo que a veces es un error porque yo creo que lo que se debe hacer hoy en día es tratar de acercar un poco la profesión a la gente para que se dé cuenta de lo maravillosa que es. Tú ahora trabajas de comentarista, pero Ujú. ¿qué es lo que más valorabas de un buen periodista cuando eras futbolista? ¿Y qué es lo que más valoras ahora? Bueno, cuando era futbolista yo creo que realmente fue su objetivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que uno no desea que siempre hablen bien de uno porque está claro que aquí todos somos humanos y cometemos errores. Pero bueno, al final la objetividad y sobre todo el respeto. Yo creo que eso es lo que más se valora tanto antes como ahora, ¿no? Yo creo que el respeto, bueno, que al final pues, cada uno tiene que hacer su trabajo y eso lógicamente al final, bueno, pues tienen que ir a hablar cosas buenas y malas de uno, pero cuando se habla con respeto, pues yo creo que la cosa cambia mucho y en ese sentido yo creo que lo que siempre se ha pedido y hoy en día yo creo que igualmente, ¿no? Yo creo que cuando hablas con respeto de lo que está sucediendo, por ejemplo, dentro del campo, al final el jugador lo valora, no es la crítica por la crítica, sino bueno, pues se trata bueno, de ponerse un poco en su piel y de sobre todo hacer alguna crítica constructiva, que es muchas veces lo que realmente al profesional le gusta que se haga. ¿Crees que antes había más cercanía entre futbolistas y periodistas que ahora? ¿O al revés? Absolutamente. Sí, sí, totalmente. Porque yo, por ejemplo, cuando llegué a Valencia o en mi etapa en Tenerife o incluso en Atlético de Madrid, eh, la relación con el periodista era cara a cara. O sea, tú salías, hablabas con ellos, pues había un jefe de prensa, pero la relación con el periodista era mucho más cercana. Hoy en día ya no. O sea, ya son los propios clubes los que filtran la información que quieren dar a la gente con sus medios de comunicación, con sus canales, con sus radios, con sus televisiones. Y al final yo creo que esto aleja sin duda la, la función del periodista con el propio jugador. Antes nos has dicho que tenías muy buena relación con la prensa cuando jugabas en el Valencia. ¿Nos puedes contar alguna anécdota buena o mala? Bueno, sí, recuerdo que en un periódico de Valencia y una vez hicieron una crítica, o sea, una crítica no, hicieron pues una alabanza, porque en aquel momento yo no era titular, hicieron una alabanza a los jugadores que no habíamos sido titulares y que habíamos jugado un partido de Copa y lo habíamos hecho bien. Entonces, cuando en esa semana me crucé con el periodista, me acerqué para darle las gracias, porque la verdad que no era nada habitual que alguien hiciese una crítica constructiva, sobre todo con la gente que menos minutos tiene, ¿no? Entonces, claro, cuando fui a hablar con el periodista, él ya estaba un poco a la espera él pensaba que yo iba a echarle la bronca por algo. Entonces, claro, cuando le dije, no, no, si vengo a darte las gracias porque has hecho esto, y joder, te agradezco que nos hayas hecho esta crítica tan positiva y tal, y se quedó como muy sorprendido diciendo, es la primera vez en mi vida que un jugador de fútbol se acerca a mí a darme las gracias por algo. Entonces yo creo que por eso te digo que la relación era mucho mejor básicamente porque había mucha más cercanía. Con la llegada de las redes sociales, muchos Ujú. estas redes para hacer comunicados o comunicarse a través de estas. ¿Crees que por culpa de la aparición de las redes, ese papel del periodista igual se ha perdido un poco? Bueno, en cierto modo sí, porque yo creo que antes el propio periodista o el jugador o el club era el encargado de contactar con ese periodista para tratar de dar esa información. Hoy en día quizá esa cadena se ha roto ya, o sea, ya directamente es el propio jugador o el propio medio o el propio club, perdón, en su propio canal de difusión el que directamente pues ya da la información para que luego el periodista pues yo creo que vaya un poco más a fondo, ¿no? Antiguamente se utilizaba el periodista para que se contasen las cosas, hoy en día ya directamente se hace. Entonces creo que sin ninguna duda, pues yo creo que esto al final lo que ha hecho ha sido acortar esa cadena que antiguamente existía. ¿Crees que la presión mediática sobre los jugadores jóvenes de hoy en día es mucho mayor que la que viviste tú en tu momento? Creo que lo que están es más expuestos, porque por lo que decías tú de redes sociales, creo que ahora todo lo que hacen quizá tiene mucha más repercusión. Al final, presión hemos tenido todos la misma, básicamente porque dentro del campo da igual las redes sociales, ¿no? Son el público y los propios jugadores. Pero sí que es verdad que fuera del campo están bastante más expuestos porque bueno, al final las redes sociales, la parte buena y la parte mala, pues una de esas partes es que saben mucho más de la vida de cada uno, hay menos intimidad y lógicamente, bueno, pues a uno le gusta más, a otro le gusta menos, pero es el mundo que tenemos. Entonces, a lo que se han tenido que adaptar los jugadores, es lo que han conocido, porque la mayoría de ellos
no han conocido una profesión como en mi época, que en la que realmente no había no había redes sociales y al final todo era mucho más humano. Pero bueno, o sea, no pueden hacer nada porque yo creo que es la sociedad que hay y se tienen que tratar de adaptar lo más posible a ello. Hablando de las redes sociales, ¿tú has notado algún trato cuando los influencers van a una rueda de prensa, como es el caso de Ibai en la presentación de Messi? ¿Crees que hacen las mismas preguntas o se comportan igual que los periodistas o se puede notar una diferencia? Bueno, al final ellos no son periodistas y yo creo que muchos de ellos así lo mencionan. Es verdad que, bueno, ellos tienen una repercusión por las circunstancias que sea, que tienen, bueno, pues, son seguidos por millones de personas, pero el periodista es el periodista, o sea, eso no se puede cambiar. Entonces, bueno, he escuchado a muchos influencers hablar sobre estos temas y han dicho que realmente ellos respetan la figura del periodista porque además es una persona formada que lleva mucho tiempo detrás o años de carrera para tratar de serlo. Entonces, que yo no venía a quitarle el sitio a nadie, sino que, bueno, que eran, yo creo, una parte más del espectáculo, por llamarlo de alguna manera, que es esto. Entonces, bueno, pues al final si le da repercusión, creo que es positivo, porque para lo que se busque, pues van a tener mucha más atención de la gente, pero la figura del periodista al final no deja de ser alguien objetivo, que al final yo creo que todos los que están alrededor de ello se fían mucho más de lo que te van a contar. Volviendo un poco a la relación entre el futbolista y el periodista, si pudieses cambiar algo para mejorarlo, ¿qué sería? O sea, para cambiar algo entre la relación entre futbolista y periodista. Mejorar la relación, digamos. Bueno, yo simplemente lo que haría simplemente es le daría un poco más de cercanía a la relación que puede existir hoy en día entre el periodista y el futbolista. Pero el problema es que hoy en día yo creo que la relación es prácticamente inexistente. Entonces, bueno, pues yo creo que al final no está de más que sepamos que es un mundo de personas y bueno, y que cada uno al final defiende lo suyo, pero bueno, que haya un poco más de cercanía creo que sería mucho más positivo para todos. Yendo más al Valencia, todos sabemos la situación que vive el club. ¿Y cómo crees que la relación Ujú. entre el club y los medios de comunicación ha influido en la percepción que tiene la gente sobre la situación que vive? Bueno, pues al final yo creo que el club, por la situación que tiene, cada vez se ha bunkerizado mucho más y ha dado cada vez mucha menos información y ha dejado que los medios se acerquen, pero lógicamente porque es lo que te decía, al final el medio de comunicación es un medio objetivo y entonces lo que tiene que tratar es de dar información. Entonces, en el momento en el que han empezado a decir cosas que no han gustado dentro del club, el club en vez de tratar de rebatirlas o de debatirlas, básicamente lo que ha hecho ha sido, pues eso, se ha bunkerizado, se ha cerrado las puertas y ha dicho que, bueno, la información que quieras ahora te la voy a dar yo, como quiera, donde quiera y en el momento que sea. Y entonces al final esto es lo que ha sucedido. La situación del Valencia, pues es quizá de las peores de la historia que tiene ahora mismo y bueno, pues y al final, pues ellos lo que tratan es de ver la realidad que ellos tienen y no quieren acercarse a nadie. Entonces, bueno, pues esa es la situación que hay. Así que, bueno, esperemos que se salga de la mejor manera posible. ¿Notas un mayor enfoque en la polémica y el espectáculo que en el hecho de sacar información en sí? ¿Crees que Sí, se enfocan totalmente, más? pero eso ha existido siempre. Al final, la polémica vende hoy en día, bueno, al final el fútbol es un deporte, pero también es un espectáculo. Entonces, bueno, pues hay algunos medios de comunicación y bueno, es muy respetable porque hacen otra forma de periodismo. Pero bueno, es buena porque tiene público, porque la gente además yo creo que quizá le da ese toque quizá menos serio que se le pueda en otras circunstancias y al final cualquier opinión del fútbol es válida. Entonces, en ese sentido, creo que lo que hacen hay que valer para eso, lógicamente, pero que tiene mucho mérito, sobre todo porque hay muchísima gente que lo sigue. Vale. ¿Piensas que a los futbolistas no les gusta dar entrevistas por si se sacan sus palabras de contexto, como pasa a veces en los medios? Bueno, yo creo que cada vez sucede menos eso, lo de que se sacan las cosas de contexto, sobre todo porque con lo que te decía del control que tienen muchos
o sobre todo los jefes de prensa en los clubes, antes de publicar cualquier entrevista, generalmente lo que hacen es revisarla para ver si está todo bien. Entonces yo creo que cada vez sucede menos esto, ¿no? Bueno, al final puede pasar, porque pero al final es un error que puede cometer tanto, para mí, eso es un error que puede cometer el medio de comunicación, porque si sacas una cosa fuera de contexto, aparte a mala fe, al final, pues el problema es que te vas a quedar sin entrevistas más adelante. Entonces, bueno, yo creo que cada vez sucede menos esto, existe polémica, es cierto, y bueno, y en cierto modo, pues yo creo que cada uno interpreta las palabras como quiere, pero me da la sensación de que cada vez ya no sucede lo que sucedía hace años, de que se ponía en boca de uno algo que no había dicho, sino que yo creo que ya cada vez hay mucho más control de eso, y por eso creo que el futbolista cuando da entrevista ya no tiene que estar quizá tan preocupado como antiguamente de cómo se podían interpretar las cosas que estaba diciendo. Ahora vamos a pasar a unas preguntas muy breves ¿Vale? que tienes que contestar con una palabra o dos como mucho, ¿vale? Venga, ok. ¿Mejor época para ser futbolista, antes o ahora? Ahora, ¿Entrevista post partido, rutina o fastidio? rutina, Crítica de periodista, motivación o presión. presión, Más difícil, hablar en el campo o frente a un micro. frente a un micro. ¿Periodismo deportivo más serio antes o más serio ahora? Igual, ¿Preferirías hablar con periodistas conocidos o con los nuevos? me es indiferente, o sea, me gustan los antiguos y los nuevos, porque al final la gente joven también trae sabia nueva y eso es muy necesario en todos los ámbitos. Redes sociales, oportunidad o riesgo. Uf, yo creo que más riesgo que oportunidad hoy en día. Mejor comunicador de equipo, el capitán o el entrenador. El entrenador. ¿El fútbol moderno es más espectáculo o es más negocio? Hoy en día negocio. Absolutamente. Y por último, para contar tu historia, Ujú. ¿elegirías una entrevista o las redes sociales? Una entrevista. Perfecto. Pues ya estaría, Miguel. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nada, hasta luego, que Buenas vaya noches. bien. Chao. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of everything.